Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos permitido esta semana el seminario bíblico. Señor, nosotros aprendimos tus palabras. Tú nos diste muchas pruebas y evidencias y testimonios. Tú eres nuestro único Dios y nuestro Padre Celestial. Tú eres nuestro Creador. También aprendimos que tú has hecho grandes cosas. Tú eres el gobernador del universo y del mundo y de la historia humana. Conforme a tu palabra, la historia del hombre se cumple. Señor, tú estás aquí con nosotros. Todas tus palabras son verdaderas. Con tu palabra, danos más pruebas y danos la fe certera. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a leer juntos. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y la bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Nosotros ayer aprendimos de muchas cosas. Vimos varias pruebas y evidencias. Ayer aprendimos que por medio de las pruebas, Dios nos muestra su gloria, su poder, su existencia. Nosotros vimos muchas pruebas científicas y arqueológicas. También aprendimos poquito, una parte de la historia de Israel. La historia de Israel está escrita en la Biblia. Dios habló mucho antes y cumple todas sus palabras en la historia real del hombre. Entonces todas las palabras de Dios han sido cumplidas y sigue cumpliéndose. Y van a cumplirse todas las palabras hasta último. Entonces nosotros también podemos comprobar que Dios existe y todas las palabras de la Biblia son verdaderas. Podemos ver las pruebas históricas. ¿Sí? Por medio de la historia humana, nosotros podemos ver que las palabras de Dios, las palabras de la Biblia, se cumplen exactamente en la historia. Vamos a seguir aprendiendo sobre la historia de Israel. Dios escogió el pueblo de Israel. Dios escogió Israel, que un pueblo muy chico. La Biblia dice insignificante. ¿Por qué? Por pueblo chico, Dios muestra su gran poder, su grandeza, su maravilla, y hizo muchos milagros. Así Dios, por medio de ellos, nos da pruebas, nos da evidencias, nos muestra su poder y gloria.
y su existencia. Entonces, nosotros ya podemos creer que Dios existe y Él cumple su palabra. Aquí, Dios hizo pacto o como un contrato con Israel. Cuando nosotros compramos una casa o terreno o un coche, hacemos contrato, ¿no? Así, Dios hizo pacto, contrato con Israel. Si Israel obedece a Dios, recibe mucha bendición. Si no obedece, Dios los castiga y reciben ellos muchas maldiciones. Todo esto también está escrito. Hoy vamos a aprender más. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Hace 2600 años, por el profeta Jeremías, Dios dijo, según el pacto de Dios, Dios trata a los israelitas. En la historia de Israel, nosotros podemos ver que durante mucho tiempo largo, los israelitas desobedecieron a Dios y adoraron a otros dioses y violaron las leyes de Dios. Entonces Dios los castigó muy fuertemente. Su historia es una prueba que Dios está con ellos. Ellos testifican que Dios existe, Dios cumple su palabra. Por eso nosotros podemos creer que los israelitas, el pueblo de Israel, son testigos de Jehová, testigos de Dios. ¿Sí? Aquí dice, Dios salvó a los israelitas que estaban en Egipto. Ellos eran esclavos, sirviendo muy duro a los egipcios. Entonces ellos clamaron a Dios. Dios los salvó, los sacó de Egipto y los guió por medio de Moisés. Por medio de Moisés los salvó y los guió a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero ellos se olvidaron rápido de toda gracia de Dios. Todos los beneficios que Dios les hizo, se olvidaron rápido, se quejaron contra Dios, contra Moisés, y murmuraron, y seguían pecando, desobedeciendo a Dios. Por eso, Dios les envió a sus siervos, a muchos profetas, a Jeremías también, y los regañó. Los profetas les predicó la palabra de Dios, pero ellos no obedecieron, no les hicieron caso, seguían desobedeciendo. Dios seguía enviándolos a sus siervos, a los profetas, pero ellos no obedecieron. Entonces Dios los castigó por medio de los países más fuertes. ¿Sí? Dios no castiga directamente. Cuando los hombres pecan, hacen maldad, hacen muchos males, Dios les da
oportunidad de dejar de pecar y oportunidad de regresar a Dios y arrepentirse. Si no se arrepiente, no regresa a Dios y sigue pecando, ya Dios ya no aguanta más y los castiga. Por eso, por desobediencia continua de Israel, Dios los castigó. Podemos hacer un resumen de la historia de Israel. Hace 4,000 años, Dios eligió a un hombre, Abraham. Por medio de él, Dios hizo un pueblo. La familia de Abraham entró para evitar hambre, para sobrevivir en Egipto. Y Dios envió primero a José, hijo de Jacob. Él se hizo gobernador de Egipto. Por medio de él, Dios salvó su familia de José. La familia de José, esa familia de Abraham, durante 400 años estaban sirviendo a los egipcios como esclavos, sufriendo mucho. Y se hizo una familia en un pueblo. Dios ya castigó a los egipcios y los sacó a los israelitas de Egipto. ¿Sí? Ellos pasaron en el desierto durante 40 años. Ellos estaban en el desierto, luego entraron a la tierra prometida. Ya los jueces los gobernaron en lugar de Dios. Y ellos pidieron ley, por eso Dios les permitió las leyes. Saúl, David, Salomón, 3 primeros reyes reinaron a su pueblo por 40 años cada uno. Después de Salomón, por desobediencia y pecado de Salomón, Dios castigó el pueblo de Israel. Por eso se dividió por 2, norte Israel, sur Judá. El año 722 años antes de Cristo, norte Israel fue destruido por el país Asiria, porque ellos desobedecieron más a Dios y pecaron más que sur Judá. Luego sur Judá también desobedecieron a Dios y violaron las leyes de Dios. Por eso Dios también los castigó, sur Judá, por Babilonia. 586 años antes de Cristo, el sur Judá también fue destruido. Así los israelitas ya empezaron a gobernarse por otros países fuertes, por Babilonia, por Persia y por Grecia y por Roma. Por muchos países fuertes como los países imperiales, ellos fueron gobernados y sufrieron tanto, fueron castigados fuertemente, más de 700 años, durante 700 años fueron castigados por desobedecer y ellos mataron a los profetas, ¿sí? No regresaron a Dios. Por eso Dios los castigó. Dios, por último, les envió a su Hijo, a su Mesías, Jesús. Cuando Jesús vino
a Israel, ellos no lo conocieron bien. Aunque ellos leían todos los días la Biblia, porque ellos tenían Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos eran pueblo de Dios y esperaban mucho a su Mesías, a su Salvador, a quien Dios prometió antes. Pero ellos no conocieron bien a su Mesías, a Jesús. ¿Por qué? Ellos no tenían conocimiento exacto. Por falta de conocimiento de la Biblia, ellos rechazaron a su Mesías y mataron, crucificaron a Jesús. Por eso, por rechazar a Jesucristo, a su Mesías, al Hijo de Dios, ellos recibieron los castigos más fuertemente, 7 veces más fuertemente y más tiempo, casi durante 1900 años. Ellos fueron destruidos, matados y perseguidos. El país de Israel ya se borró, desapareció durante 1900 años. Milagrosamente, en nuestro tiempo, en el siglo XX, ellos regresaron a su tierra y levantaron el país. Se independizó el país de Israel, que fue destruido durante 1900 años. ¿Cómo es posible? Es gran milagro. Primero milagro en el siglo XX. ¿Sí? Así Dios mostró su grandeza, hizo gran milagro. Así nos da pruebas. ¿Sí? Vamos a ver. También Moisés profetizó de Jesús, de Mesías, de los israelitas, también Mesías del mundo. Y él advirtió a los israelitas así. Porque Moisés dijo a los padres, está hablando Pedro, apóstol Pedro, hace 2000 años, a los judíos. El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestro hermano. Quiere decir, entre vuestro hermano, quiere decir, otro profeta es Mesías, Salvador. Dios os levantará entre judíos. Mesías viene. Jesucristo vino como un judío físicamente, porque él nació en Belén, de la tierra de Israel. Por eso, 1500 años antes, Moisés profetizó de Jesucristo. Así. Como a mí, Moisés era primero y gran profeta, mayor profeta que todos los demás. Entonces, él profetizó así. Como a mí, más grande que yo, Dios enviará otro profeta, sus Mesías. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ustedes deben de recibir a Jesús, a su Mesías, es su Salvador. Deben de escuchar su palabra y su enseñanza y creer en él. Debe de obedecer, creer en él y aceptarlo. Si no, aquí dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, será castigado y muerto, perecerá. Así Moisés profetizó, habló de antemano, pero los judíos, ellos han leído todos los días esas palabras, pero no las entendió bien. Por eso no conocieron bien ellos a Jesús. Ellos
querían que Jesús sea su rey. Querían que Jesús fuera su rey y gobernara a ellos y los librara de gobierno romano, porque aquel tiempo Roma los gobernó, quitó sus bienes, posesiones, muchas cosas. Ellos sufriendo, fueron gobernados por Roma. Por eso ellos querían que Jesús peleara contra Roma y los salvara, los librara y gobernara a ellos. Ellos querían que Jesús fuera su rey, pero Señor no vino para ser rey de los judíos. Él vino a ese mundo para salvarnos a los judíos y a los gentiles, a todos pecadores. Por eso Jesús no quiso ser su rey. Entonces ellos se enojaron y lo odiaron. Lo llevaron al gobernador romano, quien era Pilato. Pilato investigó de Jesús, pero no pudo descubrir sus errores, delitos. Por eso él dijo, Pilato les dijo a los israelitas, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Cristo quiere decir Salvador, Mesías. Es su Salvador, no tienen pecados, culpas, no tiene delitos. ¿Qué haré de él? Los israelitas respondieron así. Todos le dijeron, se ha crucificado. ¿Cómo? Se ha crucificado. Ellos vieron todo lo que hizo Jesucristo, todo bueno. Él hizo muchos milagros, Él sanó a muchos enfermos. Él demostró el poder y la gloria de Dios, amor de Dios. Y también Él enseñó la palabra de Dios, predicó el evangelio. Pero ellos querían matarlo y dijeron, se ha crucificado. Crucifíquelo, así pidieron a Pilato. Pilato le dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Él sabía que Jesucristo era justo, no era pecador. Ustedes deben de recibir castigo. Sí, yo les permito matarlo, pero ustedes tienen responsabilidad. Yo no tengo culpa. Ustedes deben de recibir castigo de que maten a él. Ellos, ¿qué respondieron? Veamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Son palabras muy necias y temerosas. Si ellos hubieran dicho así, su sangre sea sobre nosotros nada más, así solamente ellos hubieran castigado. Pero, ¿qué dijo? Sobre nosotros y sobre nuestro hijo. Nuestros hijos, quiere decir nuestros descendientes. No se preocupe, nosotros vamos a cargar la sangre de Cristo. Que Dios castigue. Así, Dios los castigó. En el largo tiempo, más de 1900 años, fueron destruidos y matados y esparcidos todos ellos por todas partes del mundo hasta el siglo XX. Ellos seguían vagando. Si nosotros sabemos bien la historia de Israel, hay muchos libros
hay muchos informes. Ustedes también pueden investigar más por internet. Hay muchos informes. ¿Sí? Aquí dice, o sea, hace 2700 años, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque el pueblo de Israel, pueblo de Dios, fue destruido, castigado, porque le faltó conocimiento de la palabra. Por eso ellos mataron a su Mesías, a su Salvador. Hoy en día, en las iglesias cristianas hay muchos creyentes y congregantes. No sé, aquí, algunos que se congregan. Pero si usted también no conoce bien la Biblia, no tiene conocimiento exacto de la Biblia, usted también será castigado. Tendrá gran problema. Por eso debemos saber bien las palabras de Dios. Primera Corintios también dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque no lo conocieron los israelitas, el pueblo de Dios. Aunque ellos leyeron todos los días la Biblia, pero no entendieron bien. Y ustedes también leen todos los días la Biblia, sí se congregan todos los días, pero hay que tener conocimiento exacto, correcto. Si no, pasará lo mismo. ¿Por qué rechazó el pueblo de Dios, pueblo de Israel, a Jesús, a su Mesías? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ellos buscaban a Jesús para los deseos carnales. Cuando Él sanó a los enfermos y resucitó a los muertos y hizo grandes milagros y poder de Dios, ellos solamente querían ver más milagros. No les interesaban las palabras del Señor. Por eso, según profecía de Moisés, ustedes no escuchan bien su palabra y no le obedecen, serán desarraigadas, serán destruidos. Así, ellos solamente quieren ver bendición material, carnal. Hoy en día hay muchas iglesias, hablan nada más bendición económica, bendición material, ¿verdad? Bendición carnal. Que buscan dos cosas grandes: sanidad, prosperidad. ¿No dicen? ¿Sí? Hablan mucho, ¿no? De dos cosas. No hablan bien de salvación de alma. Igual pasa lo mismo, como judíos. Siguen buscando deseos carnales. No consideraban ellos en el problema de su espíritu. No cuidaron bien su alma, solamente su cuerpo, su carne. Buscaban solamente comodidad y gusto de su carne nada más. Felicidad de su carne. No consideraban en su alma, no cuidaban bien su alma. Así se perecieron. No conocieron al Dios verdadero ni a Jesucristo. ¿Por qué? No tuvieron conocimiento exacto de la Biblia. Por eso lo rechazaron. Aunque muchos creen en Jesús, creen en Dios, hacen muchas cosas para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Alaban, oran, ofrendan, diezman, hacen muchas cosas, pero le falta conocimiento. ¿Qué sirve? Dios no lo acepta.
no mira. Primero tenemos que conocer a Él conforme a la palabra. Leamos juntos. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Levítico, el libro de Moisés. Moisés escribió 5 libros, primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio. El Levítico también, uno de sus libros. Ese libro se escribió por Moisés hace 3.500 años. Que dijo, cuando ellos rechazan a Jesucristo, Dios los castiga así. 3 cosas. Los esparce Dios por toda parte del mundo. Así, en el tiempo de Roma, Dios permitió que Roma los destruyera y los esparciera. Así, el año 70 después de Cristo, el país de Israel fue destruido y muchos judíos, millones de judíos murieron, fueron matados, y los demás judíos fueron esparcidos por toda parte del mundo. Desde el primer siglo hasta el siglo XX, por 1900 años, ellos fueron castigados y seguían vagando. Hasta el siglo XX, nuestro tiempo. Según la palabra de Dios. Y desenvainaré espada en pos de vosotros. Quiere decir, ellos siguen muriendo. Fueron matados por los gentiles y perseguidos, maltratados. Su tierra era muy fértil, muy hermosa, muy bendecida por Dios. La Biblia dice, la tierra de Israel es que fluye miel y leche, así, expresión. Era muy buena tierra, muy fértil, pero por castigo de Dios, durante 1900 años, se convirtió totalmente en una tierra muy desierta, asolada. Según la palabra de Dios, se hizo la historia de Israel. Todo esto, su historia, está escrita y se cumplió toda palabra. Así podemos ver muchas pruebas históricas reales. El estado de rechazar a Jesucristo, nación, el pueblo de Israel fue dispersado y la tierra se convirtió como un desierto, y en lugar de bendición recibieron ellos muchas maldiciones por rechazar a Jesucristo, a su Salvador. Esto no se enseña. Nosotros, si rechazamos a Jesucristo, quiere decir no recibimos la salvación. Aunque usted cree en Jesús, cree en Dios y ama a Jesús y se congrega a alguna iglesia, cree que ya, buen cristiano. Pero si usted no recibió la salvación, no renacido todavía su alma, usted sigue rechazando a Jesucristo. Deja al Señor fuera de su corazón. No lo recibió todavía. El año 70 después de Cristo hubo gran destrucción de Jerusalén. Y los soldados romanos invadieron y mataron a muchísimos judíos, más de 1 millón de judíos.
y los demás judíos esparcieron a todo el mundo y quemaron templo de Dios. Así se empezó la historia muy miserable, muy triste de Israel. Desde el siglo I, desde destrucción de Israel, hasta siglo XX, nuestro tiempo. Gracias. Seguían vagando. Y por Hitler, lo conocen, ¿verdad? Y los soldados alemanes, 6 millones judíos fueron matados. Aquel tiempo, los judíos eran 9 millones judíos. Entre 9 millones judíos, 6 millones judíos murieron. Casi, si Dios no hubiera detenido matarlos más, ellos hubieran muerto todo. Pero Dios no los permitió que eliminara a todos los judíos y los dejó así. Entre 6 millones judíos muertos, hubo 2 millones niños muertos. Era muy cruel, muy miserable. Creo que no debe de pasar otra vez esa historia tan horrible. Por eso, hoy en día, los alemanes y los presidentes alemanes, primer ministro del país alemán, siguen visitando a Israel y pidiendo perdón y recompensando con mucho dinero, ¿saben? Los judíos de Auschwitz, Hitler construyeron en muchos países europeos campo de concentración. Él juntó a todos los judíos que estaban en el mundo. Los juntó y los metió en campo de concentración. Así hicieron muchas maldades. Los mataron. En cámara de gas, al día, más de 2.000 judíos murieron. Salieron como muertos. ¿Sí? Por gas veneno. Ellos sufrieron mucho. Hoy en día, ya conservaron bien campo de concentración en varios países europeos. En Alemania también. En Holland y Polaco, y también Checoslovaquia. En varios países europeos hay campo de concentración. Yo, cuando estuve en España, yo visité varias veces a Alemania. Yo vi en varios lugares en Alemania también se conservaron bien campo de concentración allí. Son pruebas de historia. Allí. Ellos fueron maltratados como animales, gallinas o conejos. Hubo muchos muertos de hambre y los mataron. Así murieron 6 millones de judíos. Muy tristemente, 6 millones de judíos murieron. En nuestro tiempo, no. En el tiempo muy antiguo, no. Está muy cerca de nuestro tiempo. Vamos a ver, este señor es un alemán, jefe de una compañía. Al principio él quiso aprovechar por los judíos. Él
les permitió trabajar en su empresa a los judíos, ¿sí? Con salario muy bajo. Querían ganar mucho dinero, pero al ver toda maldad, toda crueldad que hicieron Hitler y los soldados alemanes, él se sintió culpable. Por eso él empezó a salvar a sus empleados judíos, ¿sí? Él invirtió todos sus bienes para salvar a más judíos. Gracias a él, hoy en día muchos judíos sobrevivieron. Por eso hizo esa película. Vamos a ver. Let's go, please. Come on. Auschwitz, el símbolo de genocidio. El campamento de Auschwitz, que se llevó a cabo por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es el símbolo de masacre de 6 millones de judíos con el nombre de la limpieza étnica. La vida de encarcelamiento, separada de sus familias y encarcelados en una prisión parecida a un gallinero, fueron tratados como personas inhumanas. Los judíos fueron llamados por los números escritos en sus brazos en lugar de sus nombres y soportaron cada día con sus cuerpos flacos. Pero cuando la guerra llegó al final, la crueldad de los nazis llegaron al extremo y muchos de los judíos fueron asesinados en la sala de gas como animales. Lo único que queda son sus cabellos y los zapatos que están sin dueño. Para ellos también era una lucha el sobrevivir. En enero 27 de 1945, el campamento de Auschwitz fue liberado por el ejército de la Unión Soviética. Como el campamento fue liberado, la brutalidad de Hitler se reveló por primera vez ante todo el mundo. Bajo el reinado de Hitler, 6 millones de judíos fueron matados. Todo esto es historia real. Nuestro Señor
dijo esa palabra. Leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es palabra de Jesús. Señor dijo de dos tipos de árboles. Es una parábola. Él simbolizó. Árbol verde vivo es Israel, pueblo de Dios. Árbol seco y muerto es gentiles, los demás países. Nosotros somos gentiles. Los israelitas son pueblo de Dios, elegido, pueblo elegido. Ellos eran como árbol vivo. Ellos tenían la Biblia también. Promesa de Dios también ellos tenían. Y esperaban a su Mesías. Pero ellos, por falta de conocimiento, rechazaron y mataron a Jesús, a su Mesías. Por eso fueron quemados. No es fácil quemarse árbol vivo verde, ¿verdad? No es fácil. Pero si echa gasolina y prende, fácilmente se quema, ¿no? Si se quema árbol verde vivo, ¿cuánto más? Mucho más se quema árbol seco y muerto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Los judíos, ellos son pueblo de Dios, pueblo elegido de Dios. Aunque el pueblo de Dios rechazó a su Salvador, fue castigado tan fuertemente, se quemó. Entonces nosotros, como árbol seco y muerto, Dios nos da gran oportunidad. Cualquiera que cree en Jesús y recibe la salvación por medio de la palabra, puede recibir la vida eterna, puede ser pueblo de Dios, entrar al cielo. Dios está esperando a nosotros, sigue dándonos oportunidad. ¿Para qué? Nosotros seamos salvos, recibamos al Señor como nuestro Salvador. Pero si usted no escucha la palabra y no le hace caso a Dios, sigue rechazando a Jesucristo, dejando al Señor como su Salvador, deja fuera de su corazón, usted comete lo mismo. Por eso será más castigado. En el infierno, ¿cómo recibirá el castigo más fuerte de Dios? ¿Cómo? Tenemos que aprender bien. Pónganse las pilas, por favor. ¿Sí? Es advertencia de Dios, advertencia de Jesús. Hace 2600 años, por el profeta Ezequiel, Dios habló así. Leamos juntos. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a su obra les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. El pueblo de Dios rechazó a su Salvador. Por eso fue castigado por Dios. Fue destruido y esparcido todo el pueblo. Y llegaron a todas las naciones de los gentiles. Ellos mirándolos y diciendo: mira los judíos, ellos dicen que son pueblo de Dios. Pero mírennos,
¿Dónde está su Dios? Su Dios está muerto. No hay su Dios. Sino porque no los salva, porque no los ayuda, porque los deja así. El nombre santo de Dios fue blasfemado, fue profanado por culpa del pueblo de Israel. Hoy en día, por culpa de mal testimonio de los cristianos, el nombre santo de Dios, el nombre de Cristo, también es profanado, deshonrado. La gente señala a ellos. Mira, los cristianos, ellos dicen son salvos y son pueblo de Dios. Pero miren cómo se actúan, cómo se comportan. Hay más, entre ellos hay más mentirosos, más ladrones, más hipócritas. Así, el nombre santo de nuestro Señor es profanado. Qué pena, ¿no? Qué triste. Por eso el Señor prometió a ellos: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis ustedes, judíos, en medio de ellas, en medio de todas partes del mundo, en las naciones de los gentiles. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios santificó su nombre profanado por el pueblo de Israel. Los gentiles criticaron mucho, se burlaron de los judíos y dijeron: ¿dónde está tu Dios? Tu Dios está muerto, no sirve. Entonces Dios dice: sabrán las naciones, todo el mundo sabrá que yo no estoy muerto, yo soy Jehová, estoy vivo. Él santificó. ¿Cómo? Mostró su gran poder y gloria, y por su poder Él hizo gran milagro y restauró al pueblo de Israel. Así, en nuestro tiempo, Dios hizo gran obra para los judíos y los permitió regresar a su tierra después de 1900 años y levantaron un país muy rico, muy poderoso. Ahora nosotros lo vemos. Así, Dios santificó su gran nombre, santo nombre, y nos mostró su poder. Y nos dio grandes pruebas que todas palabras de la Biblia son verdaderas. Ahora estamos viendo esas pruebas históricas reales. ¿No es así? Dios habló hace 2600 años. En nuestro tiempo, ante nuestro ojo, Él hizo todo. ¿Quién puede negar eso? Dígame, por favor. Conforme a su palabra, Dios hizo todo. En nuestro tiempo, no otro tiempo, en nuestro tiempo, en el siglo XX y XXI. Durante 2600 años, el pueblo de Israel fue destruido gobernándose por otros países, sufriendo en el tiempo muy largo. El país de Israel no fue librado, no tuvieron ellos libertad. Siempre fueron destruidos y matados y gobernándose por otros, por los gentiles, hasta siglo XX. ¿Sí? Durante 1900 años fueron destruidos y esparcidos y fueron matados. Todos sus bienes, posesiones, riqueza, dinero fueron quitados
por los gentiles. Eran muy pobres y muy miserables. Sabemos muy bien su historia pasada. ¿Sí? Hay muchos informes. Ustedes pueden investigar. Hay mucho video. Y su tierra muy desierta en nuestro tiempo, después de 1900 años, el pueblo de Israel regresó, levantó su país, ya cambió su tierra muy desierta en una tierra muy hermosa y muy fértil ahora. También la vimos. ¿Quiere ver? Yo vi la tierra. Yo fui a Israel el año 2000 con otros pastores. Nosotros llegamos a Egipto y pasamos por frontera en autobús y entramos al país de Israel, porque dos países son vecinos. De Cairo, de Egipto, llegamos a Cairo y entramos a la tierra de Israel y comparamos dos países, dos tierras. País Egipto, 95% puro desierto. Nada más 5% es tierra que sirve. Alrededor de río Hilo. ¿Correcto? Hilo. Río Nilo. Pasamos frontera y entrando a la tierra de Israel, muy verde, muy hermosa, totalmente diferente. Yo me sorprendí muchísimo. Yo me acordé de las palabras. Ya, Dios hizo todo. Nos dio gran prueba. ¿No puede creer? Váyanse por favor. Puede ver todo. Hubo independencia de Israel el día 14 de mayo de 1948. Independencia de Israel. Era un gran milagro en el siglo XX. Ninguno lo imaginaba. Los países árabes lo detuvieron. ¿Saben ustedes? Los países árabes no lo quisieron. Por eso, el día siguiente, primero ministro de Israel, David Ben-Gurión, proclamó su independencia. Luego, el día siguiente, 15 de mayo, 5 países árabes se unieron y invadieron. Empezaron a pelear contra Israel. ¿Qué país ganó? Israel ganó. Y ahora los países árabes saben bien, no puede pelear con Israel, porque Dios los cuida. Ellos fueron castigados fuertemente durante mucho tiempo, pero ahora Dios los perdonó y los bendice ahora. Ahora es tiempo de bendición. Esa restauración de Israel también está escrita ya en la Biblia. Conforme a la palabra de Dios, la historia de Israel se hace, se cumple. Podemos comprobar todo. Todos los países se asombraron. ¿Cómo es posible? Dios restauró Israel. Primero, pueblo destruido y esparcido, ya regresaron. Así, Dios recuperó el pueblo de Israel. Les permitió independencia del país. Es gran milagro, ¿no? Y después de
independizarse el país de Israel, los judíos siguen regresando, ahora siguen regresando a su país. Ezequiel hace 2600 años profetizó así. En nuestro tiempo se cumplió todo. Veamos juntos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Habló Dios hace 2600 años y en nuestro tiempo hizo todo. Los recogió y los trajo a su tierra. Los dejó vivir allá. ¿No es así? Según su palabra. ¿Quién puede decir hace 2600 años y cumple exactamente? El hombre no puede hacer. Es la palabra de Dios. Es la Biblia. ¿Qué les parece a usted la Biblia? La Biblia no hay ninguna palabra falsa o el mito. Todas palabras son palabras de Dios, son verdaderas. Debemos creer eso. Ezequiel hace 2600 años profetizó, pero fíjense, cuando él habló, el país de Israel todavía no está destruido, el pueblo de Israel no está esparcido todavía. Después de 600 años, por Roma, fue destruido y esparcido por todo el mundo, pero Dios habló 600 años antes por profeta Ezequiel. ¿Qué dijo? A los hijos de Israel, de entre las naciones, a las cuales fueron esparcidos. El hombre, entre los hombres, ¿quién puede decir así? Y cumplir exactamente. Aquí también. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré, está hablando a los israelitas, de los pueblos. Yo os recogeré de los pueblos, de todas del mundo, toda parte del mundo, los recogeré y dejaré en su tierra. Así dijo, hace 2600 años. En nuestro tiempo cumplió perfectamente. Y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Todavía no está esparcido. En el futuro, por Roma, ¿sí? Estuvo esparcido todo el pueblo. Pero Dios habló 600 años antes. ¿Qué? Esparciera el pueblo de Israel. Os daré la tierra de Israel. En nuestro tiempo, ¿les dio o no? Ellos viven allá. ¿Quién puede decir y cumplir exactamente? ¿Quién? Solo Dios. Entonces, la historia de Israel es gran prueba, gran testimonio de que Dios está vivo. Dios cumple toda su palabra. Todas las palabras de la Biblia son verdaderas. Podemos confiar. Ellos estaban esparcidos por todas partes del mundo. ¿Sí? Cuando ellos estaban esparcidos, ¿sí? Durante 1900 años, ningún judío pudo regresar a su tierra y vivir hasta el siglo XX. ¿Sí? Ellos, muchos judíos también vivieron aquí en México durante mucho tiempo. Después de su independencia, la mayoría de ellos regresaron. Pero todavía los judíos viven aquí en México. ¿Saben ustedes? Zona de Santa Fe, conocen bien. Allá hay muchos judíos que son muy poderosos y son ricos. Pregunten, ellos viven muy bien, lograron gran éxito. Ellos llegaron a México mucho antes. Ellos se quedaron aquí. Pero
hubo tiempo que estaban ellos esparcidos. Tiempo muy difícil. Ya en nuestro tiempo, los israelitas regresaron a su tierra y se independizó el país de Israel. Es gran milagro. El país de Israel, muerto, revivió en nuestro tiempo. Durante 1900 años, el país de Israel ha muerto y en nuestro tiempo ya revivió. Dios lo resucitó, como Jesús resucitó a Lázaro, ¿no? Nos mostró gran milagro. ¿No es así? Aquí Isaías, el profeta Isaías, hace 2700 años, un siglo antes que Ezequiel, dijo así: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como paloma a sus ventanas? Aquí, nubes, ¿qué característica tiene? Está en el cielo, nubes, ¿verdad? Y paloma, ¿qué instinto tiene? Regresan exactamente a su nido. Si usted la lleva, una palomita, a lugar muy lejano, y la suelta, regresa exactamente a su nido, a su casa. Tiene instinto. Dios la ha creado así. ¿Qué quiere decir? Como nube, ellos regresan a su tierra en avión. Ellos regresan exactamente a su propia tierra, no a otro lugar. Cuando los judíos hicieron muy bien, apoyaron muy bien para terminar Segunda Guerra Mundial y apoyaron a mucho a Estados Unidos y Inglaterra, ¿sí?, contra Hitler alemán. Hubo muchos científicos grandes, famosos, como Einstein. Einstein ha inventado, ¿qué? Bomba nuclear. Él inventó, ¿no? Por bomba nuclear ya terminó la guerra, ¿no?, contra Alemania y contra Japón. Y tiraron ellos primeramente bomba atómica en dos lugares, Nagasaki y Hiroshima, en Japón. Entonces ya la guerra se acabó. Ellos se rindieron. Alemán también. Ellos tuvieron miedo. ¿Quién hizo? ¿Quién terminó la guerra? Judío. Einstein era judío. Por eso, Estados Unidos y muchos, Francia y Inglaterra, ellos querían recompensar a los judíos. Ellos propusieron que los judíos quieren levantar su país en cualquier lugar, en África o en Asia, en varios lugares, pueden levantar su país. Así les permitieron, pero ellos dijeron que no. Nosotros tenemos que regresar a nuestra propia tierra. Es la orden de Dios. Ellos rechazaron. Según la palabra, regresaron exactamente a su tierra y levantaron su país allá, ¿sí? Y viven allá, rodeados por los países árabes. Hubo 4 guerras entre los países árabes y Israel. 4 guerras, 4 veces. Israel siempre ganó. Ahora, los países árabes ya no tienen ganas de pelear contra Israel. ¿Por qué? Israel tiene armas nucleares. Ellos temen mucho. Ya no tienen ganas de pelear, ¿saben? Así, Israel es un pueblo chico, pero muy poderoso, muy rico. Casi todo el mundo lo sabe. ¿Usted no sabe todavía? Hace
Hace 2700 años, Isaías vio que los israelitas regresan a su tierra en avión. Hace 2700 años, ¿hubo avión? No. En primero del siglo XX se inventó avión. Es gran milagro. Solo Dios puede decir así, ¿no? Hace 2700 años. Y cumplir exactamente. Es la palabra de Dios. Regresaron. La mayoría de los judíos regresaron en avión. Como palomas, como nubes, conforme a la palabra de Dios. Siguen regresando. El año 2004, en un periódico alemán, reportó así: regreso a Israel de los judíos que vivían en Estados Unidos, los judíos que regresan a su país. Ellos lograron gran éxito. Pueden vivir tranquilamente, felizmente, tienen todo, son muy ricos. ¿Por qué dejaron vivir allá y regresan a su tierra? Todavía en el país de Israel hay mucho terrorismo. Los palestinos siempre atacan con bomba, explotan, mueren con bomba y matan a muchos judíos en lugar público. Todavía hay mucho riesgo, pero porque los judíos pueden vivir más tranquilamente, seguramente en Estados Unidos, porque dejan de vivir allá y regresan a su tierra. Todavía es peligrosa. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? No podemos entender. Si no sabemos la palabra, la Biblia, no podemos entender eso. En capítulo 39 de Ezequiel, Dios les mandó: ningún judío debe de estar fuera de su país. Quiere decir, los judíos deben de regresar a su tierra. Todos los judíos. Está en proceso. Hay gran razón para recibir la salvación, para escuchar el evangelio. Dios los junta, los reúne a su tierra. Pero en el futuro está en proceso. Mire, desde 2010 hasta 2015, cada año hubo número aumentado de los judíos que regresaron a su tierra. El año 2015 así subió mucho. ¿Qué significa eso? La palabra está cumpliéndose en nuestro tiempo también, ¿no? La restauración de la tierra de Israel. ¿Cómo recuperó Dios la tierra muy asolada, desierta de Israel? ¿Cómo? También Dios prometió de eso hace 2600 años. Leamos juntos. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Todas las naciones, todos los gentiles sabrán, deben de saber. Nosotros también debemos saber que Dios hizo todo. Dios los reunió y cambió totalmente la tierra muy desierta en una tierra muy fértil, muy hermosa. En nuestro tiempo, ante nuestro ojo, hizo todo. Habló hace 2600 años, en nuestro tiempo, Él hizo todo. Habló hace 2600 años, lo haré en el futuro. Nuestro tiempo ya hizo todo. Es la palabra de Dios. ¿Quién puede negar? Dígame, por favor. ¿No es una prueba muy exacta?
Así, ¿no puede creer que las palabras de la Biblia son verdaderas? ¿Todavía? Usted tiene corazón muy duro, ¿eh? Endurecido, como piedra o diamante. Quiere ver más pruebas, ¿verdad? La tierra de Israel ante Irak, muy asolada. Dios no les dio lluvia. La tierra de Israel no hay río como Egipto. Sí hay río Jordán, pero es pequeño. La tierra de Israel para cultivar necesita lluvia. Dios no les permitió lluvia durante mucho tiempo. Por eso la tierra era muy desierta, como un desierto. No puede cultivar ni sembrar nada. Pero ya, ahora, en nuestro tiempo, se cambió totalmente. Tiene muchas frutas, muchas flores hermosas. Tierra antigua y ahora. Arriba, foto negra es antes, era así. Y abajo de color, ahora. Mismo lugar. Comparen. Diferente, ¿no? Dios hizo todo ante nuestros ojos. Pueden ver y váyanse y vean y crean en la palabra de Dios. Así se cambió totalmente la tierra de Israel. Según la palabra de Dios. Miren, así. Muy hermosa, ¿no? ¿No quiere ir allá? Vámonos. Un día. Tel Aviv. Durante 1900 años, ningún judío pudo vivir allí. Pero ya ahora, las ciudades están edificadas y fortificadas. Viven muchos judíos allí. Viven muy bien, disfrutando. Mire, así se cambió. La tierra muy desierta se cambió allí. Y cambió. Dios restauró el país de Israel. ¿Cómo? Antes, el país de Israel era muy débil, miserable, muy pobre. Siempre fue gobernado por otros países. Sufrieron muchos ellos, judíos, ¿no? Pero en nuestro tiempo Dios los exaltó, los bendijo mucho Dios. ¿Y cómo lo cambió Dios? En nuestro tiempo, el país de Israel, ¿cómo es? Tan poderoso, tan rico. También está escrito todo. Sofonías, hace 2600 años, como Ezequiel, como Jeremías, profetizó. Escuchó la palabra de Dios. Dios habló por medio de él, ¿no? Leamos juntos. En aquel tiempo yo os traeré. En aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Hasta aquí. Habló hace 2600 años, en nuestro tiempo, hizo todo. Los trajo, les dejó vivir allá muy bien y le dio renombre y alabanza. Que quiere decir, ellos son famosos, son poderosos en todo el mundo. Dios prometió dos grandes bendiciones a los judíos. Deuteronomio, libro de Moisés, hace 3500 años, prometió dos bendiciones. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Los judíos, ellos ganan muy bien dinero. En Estados Unidos, 2% de todos los habitantes de Estados Unidos son judíos.
nada más 2%. Ellos eran grandes, ricos, millonarios, no, billonarios ellos. Son muy famosos, inteligentes. Aquí dice, otra bendición. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Les doy una pregunta. Los judíos en la historia pasada, cuando ellos estaban eran como cabeza, no cola, y cuando ellos están encima de todo el mundo, ¿cuándo? ¿Cuándo le pasó así? Antes, nada, nunca. En siglo XX, ahora, en nuestro tiempo, sí, se hizo todo. Pero Dios habló hace 13.500 años. Todas palabras se cumplen a su tiempo. Dios ya ha determinado a su tiempo, a su propio tiempo. No se cumple alguna palabra en cualquier momento. Dios ya ha planeado. A su tiempo se cumple la palabra. Si todavía no están cumplidas algunas palabras de la Biblia, no se preocupe, en el futuro van a cumplirse todas. No se preocupe, esperen. Sí, todavía hay pocas profecías y palabras que no han sido cumplidas todavía. Van a cumplirse en el futuro, muy cerca. No se preocupe. ¿Sí? Las dos bendiciones de Dios para los judíos. Ellos tienen buen cerebro, ¿sí? Está encima de todo el mundo. Coca-Cola, Pepsi-Cola son de judíos. Los mexicanos consumen mucho, ¿no? Dice que el país de México es primero consumidor de coca. Ustedes no consumen, no toman coca diario. Algunos sí, ¿verdad? Cuando coman taco sin coca no pueden comer, ¿no? ¿Saben ustedes? Coca-Cola y Pepsi-Cola son de judíos. Si usted ha comprado coca hoy y tomado, debe de saber, judío ya ganó más y sacó su dinero. Sigue ganando ella. Hay muchos productos famosos, ¿sí?, en el mundo. Son de judíos. Ya creo que ustedes conocen bien Starbucks, ¿eh? Vidal Sassoon, CBS, ABC, CNN y NBC. Y AT&T, ya. México hay mucho, ¿no? Dell, computador Dell. Y Microsoft. Y buen maquillaje de mujeres, muy caro, son de judíos. Walt Disney. Empresa de vehículos, IBM y Levi's, ¿no? Polaroid, Polo, Samsonite, buena maleta y cara, Xerox, impresora. Hay muchos, hasta Playboy. Ellos siguen ganando. Leamos juntos. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Dios prometió hace 13.500 años por Moisés dos cosas a los judíos. ¿Qué? Primero, ellos prestan mucho dinero a todas las naciones y ganan mucho dinero. Y ellos gobiernan, dominan a todo el mundo. No es gobernado el país, ya no. Dios prometió hace 13.500 años. ¿Cuándo cumplió su palabra? Hoy, ahora,
En nuestro tiempo ya cumplió todo. Antes, siempre ellos fueron gobernados por otros países, por los gentiles, y todos sus bienes fueron quitados. Cuando ellos pudieron prestar y ganar, antes era imposible. Cuando ellos dominaban a otros países, siempre fueron dominados, gobernados, ¿verdad? En nuestro tiempo Dios cumplió todo. Nosotros tenemos más responsabilidad de creer en Dios, porque Dios nos dio más pruebas. Hace 72 años no había el país Israel. Los cristianos que vivían antes de 72 años antes, ellos leían esa palabra, no pudieron entender ni creer. Sí, pudieron creer, pero no la entendieron. Pero ahora nosotros podemos entender porque ya se hicieron todo. Y podemos creer. Así, nosotros tenemos mucha ventaja de ver pruebas, testimonios. También tenemos más responsabilidad. Así, con muchas pruebas, usted no cree en Dios, no recibe la salvación, será castigado más fuertemente. En el infierno sufrirá mucho más, porque tienen más responsabilidad. ¿Sí o no? Es Einstein. Vamos a ver un video. Einstein, ganador de premio Nobel, exministro de Estados Unidos Ernst Kissinger. Alan Greenspan, llamado el presidente de la economía de Estados Unidos. Y la mano que maneja la cinematografía del mundo, Steven Spielberg. Todos ellos tienen en común que son judíos. Y no solo esto, CBS, ABC, NBC, que son las tres mayores transmisiones estadounidenses, fueron fundados por los judíos y los poseen hasta ahora. Y también lo mismo pasa con los principales periódicos como New York Times, Wall Street Journal y Washington Post. Los judíos toman una gran parte en los periodismos. Según la investigación económica de 2003, 12 de 30 principales compañías de Estados Unidos fueron fundados por los judíos y o siguen bajo su administración. Fabricaciones de todos tipos, financiamientos, red informativas, hasta culturas, casi no hay nada en Estados Unidos que la mano judía no haya tocado. Lo más sorprendente de los judíos es su éxito económico. Es incontable la cantidad de empresas famosas que los judíos crearon y manejan. También se puede decir que Wall Street, que es el centro económico mundial, fue creado por los judíos. Según una fiable investigación económica de Estados Unidos, de las 25 personas más influyentes de Wall Street, 10 de ellos son judíos. Esto se relaciona estrechamente con su historia de Israel. Los judíos también tienen fondos poderosos y las prensas que deciden la victoria y la derrota de las elecciones. Por lo tanto, numerosos políticos influyentes asisten a eventos de la comunidad judía y muestran su amistad y fidelidad hacia ellos. Presidente Clinton y yo estamos orgullosos con todo Estados Unidos por haber sido el primer país a reconocer la fundación de Israel solo 11 minutos después de la declaración de su independencia. Es la verdad. Los judíos gobiernan Estados Unidos, gobiernan todo el mundo, por dinero, por inteligencia. ¿Saben ustedes cuántos judíos recibieron premio Nobel? Primero, ¿cuántos mexicanos recibieron premio Nobel? ¿Cuántos? 3. Un coreano recibió. Es tan difícil recibir premio Nobel.
solamente los que tienen muy inteligentes pueden recibir ese premio. Tan difícil. 126 millones mexicanos, solamente 3 recibieron premio Nobel. ¿Qué quiere decir? Es tan difícil, dificilísimo recibir premio Nobel. Un coreano nada más recibió. Todavía hay muchos países que no recibieron premio Nobel. Pero país chico, habitantes son pocos judíos. ¿Cuántos judíos recibieron premio Nobel? ¿Saben? Más de 200 judíos. Más de 200 judíos recibieron premio Nobel. Casi 30% entre los que recibieron premio Nobel son judíos. ¿Me explico bien? Según la palabra, son inteligentes, ¿no? En nuestro tiempo ellos están encima de todo el mundo, encima de nosotros. Están controlando nuestra vida cotidiana, aunque no se ven sus manos, pero ellos por dinero y por buen cerebro nos manejan todo y nos controlan. Estados Unidos, controlado por los judíos. El control del Congreso de Diputados y Senado de Estados Unidos está en manos de los judíos. Los políticos de Estados Unidos están controlados por los judíos. Están en manos de Dios. Esa es la verdad. Y los políticos mexicanos, ¿no? También, ¿no? Trump. ¿Les gusta? Trump. No me gusta. Es buen negocio, ¿no? Tiene mucho dinero. Por dinero él ganó presidente. Poco, medio loco, ¿no? Hizo muro entre México y Estados Unidos. ¿Saben ustedes? Aquí, como su ojo derecho, su secretario, es su yerno, es judío. Cuando fue ganado, él ganó presidencia. Al ser presidente de Estados Unidos, él visitó a un país primero. ¿Dónde? A México. Él visitó a México primero. ¿Dónde? Israel. Obviamente a Israel. Corrió a Israel. ¿Y qué hizo? La barba hizo. Vamos a ver. Él ya está en Israel, corrió a Israel, luego hizo gran barba, ¿no? A los israelitas. Él no es judío, su yerno sí, pero él no es judío. Pero parece que un judío, ¿qué lleva sobre su cabeza? Lleva tortilla de grano. Más tarde, Trump visitó el Muro de los Lamentos, convirtiéndose así en el primer presidente de los Estados Unidos que acude a este lugar como presidente, este lugar sagrado del judaísmo. Trump posó su mano en el muro y, siguiendo la tradición, colocó un trozo de papel entre las piedras. Ningún dirigente israelí acompañó al presidente estadounidense en esta visita, por cierto. ¿Qué hacen él? Ante ojo de los judíos, muchos judíos lo vieron. Trump es nuestro amigo, buen amigo. Aunque él no es judío, parece un judío, ¿no? Es nuestro hermano, así piensa. Hizo gran barba. ¿Por qué él está presidente de Estados Unidos, que es el país más poderoso, hace la barba a los judíos? Porque los judíos tienen mucho dinero, poder también. Por eso. Mire, el país de Israel como color rojo está aquí, rodeado por todos los países árabes. Color verde son países árabes, son enemigos.
está rodeado por los enemigos. Hubo 4 guerras entre ellos, pero Israel ganó todo. Cuando ellos regresaron a su tierra, los países árabes no dejaron a ellos pasar su tierra. Creo que no. Por eso los judíos tenían que regresar a su tierra por este lado, por el mar Mediterráneo, en avión o en barco nada más. No pudieron regresar en camioneta. No lo dejaron, pero ya regresaron. Dios lo sabía bien. Por eso el profeta Isaías hace 2700 años dijo Dios, en avión los judíos regresan porque hay una gran nación. Mire cómo está. No se ponen piel de gallina. ¿No? Israel prevalece aún contra los Árabes Unidos. Israel cuenta con 400 armas nucleares. Deuteronomio, hace 3.500 años, por el profeta Moisés, Dios habló. Y verán todos los pueblos de la tierra, todos los gentiles verán que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, sobre Israel, y te temerán. Todo el mundo te temerán, todas las naciones te temerán. ¿Cuándo? Hoy nada más, antes no. Dios prometió hace 3.500 años, en nuestro tiempo cumplió exactamente. ¿No es así? Es verdad, ¿no? ¿Hay otra explicación? Dígame, por favor. 18 millones de judíos controlan a todo el mundo. En el país de Israel, 7 millones de judíos viven y los demás viven fuera de su tierra. Todos los judíos que viven en el mundo, aproximadamente 18 millones nada más. Son pocos, ¿no? Pero son poderosos. Todos estos hombres son judíos. Bill Gates antes era primero lugar de más rico. Él era más rico. Ahora tercer lugar ocupa. Es judío. Spielberg, un director de cine, era judío. Muchos judíos son poderosos y ricos, billonarios. El poder de los judíos mueve y controla al mundo entero. Es la mano de judíos, agarra la tierra. Ahora el mundo está controlando por los judíos. Vamos a ver un video. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. La parábola de la higuera nos hace saber el tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Con qué es comparada la higuera? Dijo también esta parábola. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. La higuera se refiere a Israel, donde Jesús buscó fruto durante 3 años. A través de la parábola de la higuera, Él nos hace conocer la destrucción de Israel y su independencia, y el tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Según la profecía, corta la higuera, Israel fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo.
y serán llevados cautivos a todas las naciones. Desde ese momento, Israel vagó por el mundo durante unos 1900 años. Y según la profecía de que la higuera reviviría, Israel recuperó su independencia. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro Ben Gurión proclamó la independencia de Israel. Independencia de Israel. La independencia de Israel fue un destello que proclamaba nuevamente la venida de Cristo a la tierra. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Según la profecía de la higuera, Cristo en su segunda venida predicó el Evangelio del Reino desde 1948, cuando Israel proclamó su independencia. Reciba a Cristo en su segunda venida y obtenga la salvación. El Señor nos dijo, aprende la parábola de higuera. Tenemos que saber bien la parábola de higuera. La parábola de higuera quiere decir, Israel pasó un tiempo muy largo, 1900 años. Casi estaba muerto, como higuera muerta. Pasó el invierno muy largo. Luego llegó primavera. Ya hubo independencia. Luego regresó su país y levantó un país muy poderoso y rico. Así es tiempo de verano. Higo. El árbol higuera representa a Israel. Casi todos los árboles frutales primero florecen, luego sigue fruta, ¿no? Pero higuera es muy especial. Sin florecer sale higo, fruta. Muy parecido Israel a la higuera. ¿Me doy a entender? Israel era como una higuera. Ahora, higuera muerta ya revivió. Israel ya revivió y vive muy bien. Está controlando todo el mundo. Si vemos esto, restauración de Israel, ¿qué está cerca? La segunda venida del Señor. Entonces, ustedes deben de preparar a recibir al Señor. Yo no digo la fecha exacta. Nadie puede saber ni decir. No debemos creer. Alguien dice la fecha exacta, tiempo exacto de segunda venida del Señor, es secta. Hay mucha gente que habla eso, engaña a muchas personas, pero si por muchas señales, por restauración de Israel, ya podemos saber, está cerca. Aunque no sabemos la fecha exacta, pero debemos preparar. ¿Sí? Como tiempo de Noé. Todavía la puerta está abierta, hay que subir, hay que entrar, hay que obedecer a la palabra de Dios. Si no, se cerrará la puerta. Aunque usted quieren entrar en el reino de Dios, quieren ser salvos, ya se acabó. Cuando venga nuestro Señor, en cualquier momento, ya no habrá oportunidad de ser salvo. Por eso, no sabemos cuándo venga Él. Por eso, todavía, es cierto que todavía tenemos oportunidad, tiempo para creer en Dios, para recibir la salvación. No posponga. Mañana, próximo seminario, próximo año, escuchar el seminario y recibir la salvación. No, por favor, porque no sabemos el tiempo. Primero debemos recibir la salvación. Es nuestra prioridad. Es muy urgente. ¿Sí? Luego, después de recibir salvación, puede vivir
con tranquilidad, en paz, porque en cualquier momento venga nuestro Señor, no pasa nada. No hay problema. Pero si todavía no está preparado, no es salvo, cuando venga nuestro Señor ya se acaba. Recibirá gran castigo de Dios. Verá juicio con el fuego. Por bomba nuclear morirá todos. Y irá al infierno. Por eso tenemos que recibir la salvación. Espero que todos ustedes ya no desprecien la palabra de Dios. Ninguno tome la palabra como una broma, por favor. Hay que temer a Dios y obedecer a Él. Reciban la salvación en este seminario. ¿Sí? Nos falta nada más 2 días. Entonces debemos tener corazón dispuesto y humilde ante Dios. Así podemos ser salvos. Y no falte mañana. ¿Sí? Señor dijo su segunda venida. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. En San Lucas dijo la palabra. Otra dijo en San Lucas, aquí dijo San Mateo, pero San Lucas también dijo esa palabra y hay otra palabra. 2 hombres duermen de noche. Uno será llevado, otro será dejado, abandonado. ¿Qué quiere decir eso? El mundo es círculo, la tierra es redonda. Por eso, en todos los países tiene diferente horario. Ahora aquí México es de noche, pero en Corea es de día. Hay un país de mañana, otro de tarde. Es diferente horario. Dios sabía todo eso. Por eso habló de diferente tiempo. 2 hombres están trabajando en el campo de día. Uno es salvo, otro no. Será llevado salvo, otro dejado. Y 2 mujeres están preparando, moliendo en molino, preparando desayuno. Tiempo diferente, ¿no? Horario diferente. Una es salva, otra no. Una salva, como suegra es salva, nuera no. Entonces suegra será llevada, nuera será abandonada. ¿Sí? Y otros 2 hombres duermen en cama, 2 hermanos, uno es salvo, otro no es salvo. Uno será llevado, otro dejado. Cuando venga nuestro Señor, ocurrirá todo eso. Le pasará también. Después de venir Jesucristo, después de que todos los cristianos salvos ya desaparecieron, ya no están aquí, en su casa, en la iglesia aquí, en un lugar, usted lo ve todo, usted es hombre más pobre, más miserable. No debe de ver eso, debe de ir allá. Preparen, por favor. Vamos a ver un video. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Y los cristianos salvos, ustedes están preparados para verlo sin vergüenza, sin arrepentimiento. Todos nosotros debemos preparar bien.
en cualquier momento, Señor podría venir. No sabemos el día, la hora. No podemos decir, pero debemos preparar. ¿Sí? Nosotros hablamos y insistiendo y rogando mucho a las personas, a nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, pero ellos no nos hacen caso y se olvidan rápido de esas palabras. Creo que habrá algo entre nosotros. Por favor, no se olviden de lo que hemos aprendido. No desprecien las palabras. Por favor, acepten y crean en la palabra de Dios y tengan gran deseo de ser salvos, por favor, ¿sí? Para que Dios tenga misericordia de cada uno de ustedes, para que ustedes sean salvos, ¿sí? Es único remedio. Yo me esfuerzo explicar la palabra a ustedes, pero no depende de mí, depende de cada uno. Recibirá salvación. Es su parte. Entonces, por favor, mediten bien y tengan deseo de recibir la salvación. Y mañana no falta. Creo que algunos hoy faltaron. Ayer llegaron a más nuevos, pero no sé. Satanás siempre se mete. ¿Sí? Aunque tenga alguna dificultad, de repente los amigos, muy amigos, le visitan o su familia, pero hay que venir aquí. Si quiere ser salvo, si no viene, ni modo, no puedo ayudarlo. ¿Sí? Cada uno debe de tomar su decisión. Bueno, hasta aquí, oremos y terminemos. Padre nuestro Dios misericordioso, hoy aprendimos tu palabra. Todas tus palabras son verdaderas, muy temerosas. Señor, tú hablaste de antemano y has cumplido todas tus palabras. Señor, ahora tenemos gran temor a ti. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca. Sálvanos y ayúdanos, Señor. Ponemos nuestra confianza y esperanza solo en ti, Señor. Llévelos a todos con bien a su hogar y tráelos mañana. Encomendamos todo en tu poderosa y misericordiosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.